El AK-47. El AK-47 es probablemente el objeto mecánico más reconocible del planeta, más incluso que cualquier coche o cualquier teléfono. Diseñado por Kalashnikov poco después de la Segunda Guerra Mundial y adoptado formalmente por la Unión Soviética en 1949, nació de una obsesión muy concreta, la de crear un arma que jamás se atascara en combate. Dispara el cartucho 7,62 por 39 milímetros, un término medio entre potencia y control muy similar en filosofía, al que ya había probado el Sturmgewehr. Lo que lo hizo indestructible no fue la precisión de su fabricación, sino todo lo contrario. Sus piezas internas se diseñaron con tolerancias amplias, con más espacio de holgura del que tendría cualquier arma occidental de la época, así que la arena, el barro o el óxido tienen sitio de sobra para moverse sin bloquear el mecanismo. Su sistema de pistón de gas de carrera larga empuja directamente el portacerrojo hacia atrás con tanta fuerza que la suciedad acumulada apenas afecta al ciclo de disparo. Puede desmontarse por completo sin herramientas en menos de 30 segundos, algo que cualquier recluta aprende en su primera semana de instrucción. La primera generación tuvo un problema de fabricación poco conocido. La receptora estampada inicial resultó defectuosa y obligó a la Unión Soviética a volver temporalmente a una receptora fresada de una sola pieza de acero, más pesada y cara de producir. No fue hasta 1959, con la llegada de la KM, cuando la técnica de estampado se perfeccionó de verdad, aligerando el arma y añadiendo un freno de boca inclinado para compensar la tendencia del cañón a subir hacia la derecha en ráfaga. Nada de esto lo convirtió en un arma precisa a larga distancia, y cargado hasta los topes, sigue pesando más que la mayoría de fusiles modernos equivalentes, pero mientras otros fusiles se encasquillaban con una gota de arena, este seguía disparando. Hoy aparece en la bandera de Mozambique, algo que ningún otro fusil de la historia puede decir. Si sabes distinguir un AK-47 auténtico de una copia, suscríbete. Aquí no repetimos lo obvio. El M4. El M4 no se creó pensando en sustituir al fusil de infantería estándar, sino para tripulaciones de vehículo o operadores de radio, oficiales y cualquier soldado que necesitara algo más corto que un M16 completo. Cuando demostró su valor sobre el terreno, terminó adoptado de forma oficial y entró en servicio activo durante los años 90, principalmente para combate cercano en entornos urbanos, interiores de vehículos y espacios reducidos, donde un fusil largo estorba más de lo que ayuda. Comparte calibre con el M16, el 5,56 por 45 milímetros OTAN, lo que permite compartir munición y cargadores entre distintas unidades. Sobre el terreno, existe un mito muy extendido de que todos los M4 militares disparan en automático completo. No es así. Los primeros modelos venían con ráfaga limitada de 3 cartuchos, heredada directamente de la variante A2 del M16, no con fuego automático real. Su ligereza le dio fama de fusil casi olvidable, de tan cómodo que resultaba llevarlo colgado durante horas. Tras años de uso intensivo en Irak y Afganistán, el ejército estadounidense empezó a cuestionarse si seguía siendo la herramienta adecuada. El problema principal era el calor. Los tiroteos prolongados en condiciones desérticas empujaban el arma al límite y el cañón se recalentaba tras disparos sostenidos. La situación llegó a ser tan seria que se planteó seriamente reemplazarlo por completo. Tras pruebas exhaustivas, el ejército optó por modernizarlo en lugar de sustituirlo, añadiendo un cañón más grueso para resistir el calor y sustituyendo la ráfaga limitada por un grupo de disparo totalmente automático, dando origen a la variante A1. Su gran ventaja siempre fue la modularidad. Monta ópticas láseres, linternas y empuñaduras con la misma facilidad con la que se le cambia un cargador, lo que redujo la necesidad de subfusiles y pistolas en muchas unidades. Sigue en servicio activo hoy mismo, décadas después de haber sido pensado como una solución secundaria para tripulaciones de vehículo. El M16 nació con otro nombre, el ARE-15, diseñado por Eugene Stoner en la empresa Armalite durante los años 50. Cuando el ejército estadounidense lo adoptó, lo rebautizó como M16 y su aspecto generó rechazo inmediato entre oficiales acostumbrados a la madera y el acero pesado de los fusiles anteriores. Un arma de aluminio y plástico parecía, según muchos veteranos de la época, un juguete de plástico más que un arma de guerra. La guerra de Vietnam expuso sus problemas de la peor manera posible. Corrió el rumor entre la tropa de que el nuevo fusil prácticamente no necesitaba limpieza, una idea que nadie había confirmado oficialmente y que resultó falsa por completo. Combinado con un tipo de pólvora inadecuado y con recámaras que todavía no llevaban cromado interior,
La humedad de la selva provocó corrosión, vainas atascadas y encasquillamientos en los peores momentos posibles. Algunos soldados llegaron a recoger AK-47 capturados al enemigo y usarlos en su lugar, algo que dañó la reputación del fusil estadounidense durante años. El problema nunca fue el diseño de base, sino la cadena de suministro, y una vez llegó la pólvora correcta, las recámaras cromadas y los kits de limpieza adecuados, los encasquillamientos prácticamente desaparecieron. Disparaba el 5,56 por 45 milímetros, un calibre menor pero mucho más rápido y plano en su trayectoria que el cartucho pesado del fusil al que sustituía, lo que permitía cargar más munición con menos peso. Uno de sus detalles más reconocibles, el botón de asistencia de cierre situado a la derecha de la receptora, ni siquiera estaba en el diseño original de Stoner, se añadió después por presión de mandos militares que desconfiaban del sistema. A lo largo de las décadas pasó por varias versiones. La variante A1 incorporó ese botón de asistencia. La variante A2 sustituyó el disparo totalmente automático por una ráfaga limitada de 3 cartuchos, pensada para ahorrar munición, aunque la tropa terminó odiando el tacto irregular del gatillo. La variante A3 devolvió discretamente el automático completo, y la variante A4 llegó ya preparada de fábrica para óptica y accesorios. Con más de 6 décadas de servicio ininterrumpido, es el fusil de mayor permanencia en la historia del ejército estadounidense, y su filosofía de calibre pequeño y alta velocidad terminó influyendo en casi todos los fusiles de asalto diseñados después de él. No te vayas todavía, suscríbete ahora para no perderte el próximo fusil de esta lista la semana que viene, el Sturmgewehr 44. Antes de que existiera cualquier fusil de asalto moderno, la Alemania de 1944 ya tenía uno funcionando en el frente. Fue desarrollado por Hugo Schmeisser junto a la empresa Henkel, pensado para resolver un problema que los soldados llevaban arrastrando desde el inicio de la guerra. Los fusiles reglamentarios disparaban un cartucho de fusil de potencia completa, preciso a larga distancia pero casi imposible de controlar en modo automático, mientras que los subfusiles disparaban munición de pistola, controlable pero inútil más allá de unos pocos metros. La solución fue un cartucho intermedio, el 7,92 por 33 milímetros corto, con la potencia justa para mantener eficacia real de combate sin destrozar el hombro del tirador, en ráfaga continua. El mecanismo era de operación por gas con cerrojo basculante, alimentado por un cargador curvo de 30 cartuchos, cuya silueta terminaría copiándose en medio mundo. Antes de llamarse Sturmgewehr, pasó por 2 nombres distintos por motivos puramente burocráticos, MP-43 y después MP-44, ya que oficialmente se presentó como una simple pistola ametralladora para evitar la prohibición que pesaba sobre el desarrollo de nuevos fusiles en Alemania durante buena parte de la guerra. Su receptora de chapa de acero estampada, en lugar de mecanizada desde una pieza sólida, redujo drásticamente el tiempo de fabricación por unidad, una técnica que resultaría clave para la producción en masa de fusiles en las décadas siguientes. Con el cargador lleno pesaba algo más de 5 kilos, bastante para un soldado de infantería, y su alza trasera permitía ajustar el tiro hasta 800 metros, aunque en la práctica casi nadie disparaba con precisión real más allá de 300 metros. Uno de los accesorios más curiosos que llegó a montarse fue un cañón curvo capaz de disparar en ángulo desde el interior de un vehículo blindado sin exponer al tirador, pensado para cubrir las esquinas urbanas, donde los tanques quedaban ciegos. El nombre tampoco fue casualidad después de todo. Adolf Hitler aprobó personalmente el término Sturmgewehr, fusil de asalto, convirtiendo el arma en una pieza de propaganda en un momento en que Alemania ya perdía la guerra en casi todos los frentes. Se fabricaron alrededor de 425.000 unidades, una cifra que suena enorme hasta que se compara con la escasez de materiales y la industria alemana bombardeada de esos años. Llegó demasiado tarde para cambiar el resultado del conflicto, pero no demasiado tarde para cambiar la historia de las armas. Terminada la guerra, varios ejemplares capturados llegaron a manos soviéticas y su filosofía de cartucho intermedio y cargador curvo se convirtió en el punto de partida de un joven sargento llamado Mikhail Kalashnikov, el tipo 56. Cuando la Unión Soviética compartió con China los planos y la maquinaria de producción del AK y del SK-S en los años 50, Pekín no se limitó a copiar el fusil una temporada. Lo convirtió en la columna vertebral de su industria militar durante décadas. Se convirtió en 1956 en el primer fusil automático estandarizado del ejército chino. Funcionando exactamente igual que su primo soviético pero con un rasgo propio, una bayoneta plegable integrada bajo el cañón que se despliega sin necesidad de piezas sueltas que perder. Existen variantes con culata plegable, una con plegado hacia abajo y otra con plegado lateral,
Pensabas para paracaidistas y tripulaciones de vehículo. Lo verdaderamente asombroso no es el diseño, sino la escala. Las estimaciones de producción total rondan entre 10 y 15 millones de unidades, posiblemente más, lo que lo convirtió en el fusil más exportado y más barato del planeta durante la Guerra Fría. Más de 70 años después, sigue disparando en manos de fuerzas irregulares en distintos puntos del mundo, algo que ningún fabricante de armas occidental puede reclamar de un solo modelo. El Galil. Tras la Guerra de los 6 días, el ejército israelí volvió del desierto con una lección clara. Sus fusiles occidentales se atascaban con la arena del Sinaí, igual que antes se habían atascado los primeros M16 en la selva. El diseñado Israel Galili junto a Yakov Lior tomó como punto de partida el sistema de pistón de gas de carrera larga del fusil finlandés Valmet RK-62, que a su vez heredaba directamente la mecánica de la Kaka, y lo adaptó para disparar el 5,56 x 45 mm occidental. El resultado, adoptado en 1972, combinaba la fiabilidad probada del sistema soviético con un calibre y una ergonomía más cercanos a lo que usaban sus aliados. Su receptora fresada de acero lo hacía más pesado que un fusil equivalente de la época, un precio que Israel aceptó a cambio de una fiabilidad casi absoluta en arena, polvo y calor extremo. Tenía un detalle que se volvió leyenda entre coleccionistas. Sus patas de bípode plegables incorporaban un filo capaz de cortar alambre de espino y un borde pensado para abrir botellas, un gesto muy poco militar en un arma diseñada para sobrevivir en el desierto. Se exportó y se fabricó bajo licencia en países como Sudáfrica y Colombia, cada uno adaptando ligeramente el diseño a sus propias necesidades. No fue nunca el fusil más ligero de su generación. Pero cuando otros modelos empezaban a fallar por el calor y la arena del Sinaí, el Galil seguía funcionando exactamente igual que en el primer disparo. El Steyr AAUG corría el año 1977 y prácticamente todos los ejércitos del planeta seguían usando la misma silueta de fusil de toda la vida. Cañón largo, cargador al frente, miras de hierro. Entonces Austria presentó algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción, cargador translúcido mira óptica, integrada y un cuerpo de polímero angular que muchos soldados confundieron al principio con una maqueta de atrezo. No lo era. Se construyó con configuración bullpup, es decir, con el cargador situado detrás del gatillo en lugar de delante, un detalle que suena menor pero que cambia por completo las proporciones del arma. Permite meter un cañón de longitud completa dentro de un fusil mucho más corto por fuera, con el mismo rendimiento balístico que un modelo tradicional, pero mucho más manejable dentro de un vehículo, un pasillo o un edificio. Mientras la mayoría de ejércitos de finales de los 70 seguía apuntando con miras de hierro, este fusil llevaba de serie una mira óptica de aumento 1,5 integrada directamente en el asa de transporte. Podía cambiarse de cañón en cuestión de segundos, pasando de fusil estándar a carabina compacta o incluso a una configuración de apoyo con bípode, sin herramientas especiales. Los primeros modelos tenían un gatillo progresivo, media presión para disparo semiautomático y presión completa para automático, sin selector de fuego como tal, algo que exigía práctica antes de dominarlo del todo. La construcción en polímero, poco habitual en esa época, mantenía el peso bajo, sin sacrificar durabilidad frente al óxido. Tampoco era perfecto. Los primeros modelos no podían adaptarse cómodamente a tiradores zurdos porque la vaina expulsada salía peligrosamente cerca de la cara, un fallo que obligó a rediseñar la ventana de expulsión en versiones posteriores. Con el tiempo pasó de parecer un experimento a convertirse en el fusil reglamentario de decenas de países, y su estética futurista terminó apareciendo en videojuegos como Rainbow Six mucho antes de que el resto de la industria empezara a copiar su silueta. El FAMAS. Francia rara vez copia a nadie, y su fusil reglamentario no fue la excepción. Entró en servicio a finales de los años 70, casi al mismo tiempo que el Steyr austríaco, y la tropa francesa le puso un apodo casi cariñoso, le Claron. El clarín por la forma de su llamativa asa de transporte. Comparte con el fusil austríaco la configuración bullpup, cargador detrás del gatillo, cañón largo dentro de un cuerpo corto, pero se aleja de él en el mecanismo interno. En lugar de un pistón de gas, usa un sistema de cierre retardado por palanca. Cuando el cartucho se dispara, la presión intenta empujar el cerrojo hacia atrás de inmediato. Pero una palanca mecánica frena ese movimiento el tiempo justo para que la presión dentro del cañón baje a niveles seguros, antes de que se abra. Es un diseño poco común, funciona, pero también resulta más complicado de desmontar y mantener que un fusil convencional operado por gas. Tuvo además un problema curioso de munición.
Se diseñó en torno a una vaina de 5,56 francesa, con propiedades ligeramente distintas al estándar de la OTAN, así que las primeras unidades podían dar problemas de fiabilidad si se alimentaban con munición extranjera, una complicación nada ideal para un país que opera junto a aliados de la OTAN. Todos los fusiles venían de fábrica con un bípode plegable integrado en el guardamanos, una ventaja poco frecuente en un fusil de infantería estándar de la época. A pesar de su diseño particular, era lo bastante ligero para cargarlo cómodamente en marchas largas. Sirvió a Francia durante más de 40 años antes de ser reemplazado poco a poco por el HK-416 y, salvo excepciones puntuales de exportación, se mantuvo casi exclusivamente francés durante toda su vida útil. Fuera del ámbito militar, mucha gente lo conoce por su aparición como arma jugable en la saga Battlefield, donde su cadencia de disparo altísima lo convirtió en un clásico entre los jugadores. El K2. Tras la Guerra de Corea, el ejército surcoreano dependía casi por completo de armamento estadounidense, y la posterior Guerra de Vietnam dejó clara una lección incómoda. Mientras los M-16 sufrían encasquillamientos en condiciones duras, los fusiles de estilo AK usados por Vietnam del Norte apenas fallaban. Corea del Sur decidió no elegir bando entre ambas filosofías y en su lugar combinarlas. El resultado fue un fusil que toma el pistón de gas de carrera larga y la robustez del sistema soviético, pero lo monta sobre una ergonomía y una precisión mucho más cercanas a los fusiles de estilo occidental. Dispara el 5,56 x 45 mm OTAN y admite los cargadores estándar de la alianza, además de poder disparar el 0,223 Remington habitual en entrenamiento y tiro de corto alcance. Ofrece semiautomático, ráfaga de 3 cartuchos y automático completo, dando flexibilidad según el tipo de misión. Su culata plegable lateral lo acorta lo suficiente para maniobrarlo dentro de un vehículo o en espacios reducidos, algo pensado específicamente para la geografía montañosa y urbana de la península coreana. Sigue siendo el fusil reglamentario de Corea del Sur, ahora en variantes actualizadas, y se exportó a países tan distintos entre sí como Nigeria, Fiji y Perú. Una prueba de que un diseño híbrido bien resuelto puede convencer a ejércitos con necesidades muy diferentes. El G-36. El G-36 llegó poco después de la reunificación alemana, desarrollado a comienzos de los años 90 y adoptado oficialmente por el ejército alemán en 1997. Sustituyó al pesado G-3, un fusil de batalla que disparaba el cartucho de potencia completa 7,62 x 51 mm, y el cambio al 5,56 x 45 mm redujo de golpe el retroceso, el peso total y permitió que cada soldado cargara más municiones encima. Funciona con un sistema de pistón de gas de carrera corta y una construcción de polímero muy poco habitual para la época en un fusil de infantería occidental. Los primeros modelos incorporaban en la propia asa de transporte una mira óptica de aumento triple junto a un punto rojo montado encima, dando a la tropa dos formas distintas de apuntar sin añadir accesorios externos. La familia se dividió en varias ramas. La versión K es la carabina, más corta y manejable sin perder demasiada eficacia. La versión C lleva el cañón más reducido de toda la familia, apenas 23 centímetros, pensado para tripulaciones de vehículo y unidades especiales. La MG-36 es una versión experimental de apoyo con cañón reforzado, bípode plegable y un tambor doble de 100 cartuchos. Básicamente el mismo fusil pero pensado para fuego sostenido. La SL-8 es la versión civil exclusivamente semiautomática, adaptada para cumplir con las restricciones de importación al no parecer un arma de combate. Todo iba bien hasta 2012, cuando, durante los combates prolongados en Afganistán, las tropas alemanas reportaron que el cañón se recalentaba en enfrentamientos largos, afectando la precisión a distancia justo cuando más falta hacía. La polémica fue tan seria que Alemania empezó a retirarlo gradualmente a partir de 2015, sustituyéndolo por el HK-416. Pese a esa mancha en su historial, sigue en servicio en decenas de cuerpos policiales y militares alrededor del mundo. Si llegaste hasta el final, ya eres de los nuestros. Suscríbete, deja tu like y cuéntanos qué fusil te faltó.